Bienvenidos a la lectura del Santo Via Crucis según las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich. Esta será una meditación muy valiosa como preparación para el Triduo Pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda estación. Jesús lleva su cruz. Cuando Pilato salió del tribunal, una parte de los soldados le siguió y se formó delante del palacio. Una pequeña escolta se quedó con los condenados. 28 fariseos armados, entre los cuales estaban los enemigos de Jesús, que habían tomado parte en su arresto en el huerto de los Olivos, vinieron a caballo para acompañarlo al suplicio. Los alguaciles condujeron al Salvador en el medio de la plaza, donde vinieron esclavos a echar la cruz a sus pies. Los dos brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal con cuerdas. Jesús se arrodilló cerca de ella, la abrazó y la besó 3 veces, dirigiendo a su Padre acción de gracias por la redención del género humano. Como los sacerdotes paganos abrazaban un nuevo altar, así el Señor abrazaba ahora su cruz. Los soldados levantaron a Jesús sobre sus rodillas y tuvo que cargar con mucha pena con este peso sobre sus hombros. Vi ángeles invisibles ayudarle, pues si no hubiera sido así, no habría podido levantarla. Mientras Jesús oraba, pusieron sobre el cuello a los 2 ladrones las piezas transversales de sus cruces, atándoles las manos. Las grandes piezas las llevaban los esclavos. La trompeta de la caballería de Pilatos tocó, y uno de los fariseos a caballo se acercó a Jesús, agobiado bajo su carga, y le dijo: «Basta de buenas palabras, adelante». Lo levantaron con violencia, y sintió caer sobre sus hombros todo el peso que debemos llevar después de él, según sus santas y verídicas palabras. Entonces comenzó la marcha triunfal del Rey de los Reyes, tan ignominiosa sobre la tierra y tan gloriosa en el cielo. Habían atado 2 cuerdas a la punta del árbol de la cruz, y 2 soldados la mantenían en el aire. Otros 4 tenían las cuerdas atadas a la cintura de Jesús. El Salvador, bajo su peso, me recordó a Isaac llevando a la montaña el haz de la leña para su sacrificio. La trompeta de Pilatos dio la señal de la marcha, porque el gobernador en persona quería ponerse a la cabeza de un destacamento para impedir todo movimiento tumultuoso. Estaba a caballo, cubierto con sus armas, rodeado de sus oficiales y de tropa de la caballería. Detrás venía un cuerpo de 300 hombres de infantería, todos de las fronteras de Italia y de Suiza. Delante iba una trompeta que tocaba en todas las esquinas y proclamaba la sentencia. A pocos pasos venía una multitud de hombres y de chiquillos que traían cordeles, clavos, cuñas y cestas que contenían diferentes objetos. Otros, más robustos, traían palos, escaleras y las piezas principales de las cruces de los 2 ladrones. Detrás venían algunos fariseos a caballo y un joven que llevaba sobre el pecho la inscripción que Pilatos había hecho para la cruz. Llevaban también en la punta de un palo la corona de espinas de Jesús que no habían querido dejarle sobre la cabeza mientras llevaba la cruz. Ese joven no era muy malo. Al fin venía nuestro Señor, desnudos los pies y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando, lleno de llagas y de heridas, sin haber comido, ni bebido, ni dormido desde la cena de la víspera, debilitado por la pérdida de sangre, devorado por la fiebre, la sed y los dolores infinitos. Con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho. Su mano izquierda, cansada, hacía de cuando en cuando esfuerzos para levantar el largo vestido con que tropezaban sus pies heridos. 4 soldados tenían a cierta distancia las puntas de los cordales atadas a la cintura. Los de adelante le tiraban. Los 2 que seguían le empujaban, de suerte que no podía afirmar el paso. Sus manos estaban heridas por los cordeles que le habían tenido atadas. Su rostro estaba ensangrentado e hinchado, la barba y sus cabellos manchados de sangre. El peso de la cruz y las cadenas apretaban contra su cuerpo el vestido de lana que se pegaba a sus llagas y las abría. A su alrededor no había más que irrisión y crueldad, mas su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Detrás de Jesús iban los 2 ladrones, llevados también por cuerdas. No tenían más vestido que un trapo,
La parte superior del cuerpo estaba cubierta de una especie de camisa rota sin mangas, abierta por los dos lados. Tenían la cabeza cubierta con un gorro de paja. La mitad de los fariseos a caballo cerraban la marcha. Algunos de ellos corrían de acá y allá para mantener el orden de toda la multitud. A una distancia bastante grande venía la escolta de Pilatos, el gobernador romano con su uniforme de guerra, en medio de sus oficiales, iba precedido de un escuadrón de caballería y seguido de 300 infantes. En ese instante atravesó la plaza y entró en una calle bastante ancha, corriendo por el pueblo para impedir todo movimiento popular. Jesús fue entonces conducido por una calle estrecha y que rodeaba para no estorbar a la gente que iba al templo ni a la tropa de Pilatos. La mayor parte del pueblo se había puesto en movimiento. Después de haber condenado a Jesús, una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo, a fin de acabar los preparativos para sacrificar al Cordero Pascual. Sin embargo, la multitud era todavía numerosa y se precipitaba adelante para ver pasar la triste procesión. La escolta de los soldados romanos impedía que se juntasen a ellos y los curiosos tenían que dar vueltas por las calles que atravesaban. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y muy sucia. Tuvo mucho que sufrir. Los soldados estaban a su lado. El pueblo lo injuriaba desde las ventanas. Los esclavos le tiraban lodo e inmundicias, y hasta los niños recogían piedras en sus vestidos y se las tiraban o se las echaban ante su paso. Tercera estación. Primera caída de Jesús debajo de la cruz. La calle, poco antes de su fin, curva a la izquierda, se ensancha y sube un poco. Por ella pasa un acueducto subterráneo que viene del monte Sión. Antes de la subida hay un hoyo donde hay con frecuencia agua y lodo cuando llueve, por cuya razón han puesto una piedra grande para facilitar el paso. Cuando Jesús llegó a este sitio, ya no podía andar. Como los soldados tiraban de él y lo empujaban sin misericordia, se cayó a lo largo contra esa piedra, y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se pararon llenándole de insultos y pegándole. La escolta paró un momento en desorden. En vano Jesús tendía la mano para que fuese ayudado, pero ellos decían: «Esto pronto acabará». Y Jesús continuaba rogando por sus verdugos. Mas los fariseos gritaron: «Levantadlo, si no morirá en nuestras manos». A los dos lados del camino había mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza, y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, le pusieron la corona de espinas. Habiéndolo levantado, le cargaron la cruz sobre los hombros, y tuvo que ladear la cabeza con dolores infinitos para poder colocar sobre el hombro el peso con que estaba cargando. Cuarta estación. María y sus amigas van al Calvario. Cuando la Virgen, después de su doloroso encuentro con Jesús llevando la cruz, fue trasladada sin conocimiento, el amor y el deseo ardiente de estar con su Hijo y de no abandonarle, le dieron una fuerza sobrenatural. Se fue a la casa de Lázaro, cerca de la puerta del ángulo donde estaban las otras santas mujeres, y salieron 17 para seguir el camino de la pasión. Las vi cubiertas con sus velos ir a la plaza sin cuidarse de las injurias del pueblo, besar el suelo donde Jesús había cargado con la cruz y seguir el camino que había llevado. María buscaba los vestigios de sus pasos y mostraba a sus compañeras los sitios consagrados por alguna circunstancia dolorosa. De este modo, la devoción más tierna de la Iglesia fue escrita por primera vez en el corazón maternal de María con la espada que predijo el viejo Simeón. Pasó de su boca sagrada a sus compañeras y de éstas hasta nosotros. Así, la tradición de la Iglesia se perpetúa desde el corazón de la madre al corazón de los hijos. En todo tiempo, los judíos han venerado los lugares consagrados por alguna acción santa. Levantan piedras, hacen peregrinaciones y van a adorar. Así, el culto del camino sagrado de la cruz tuvo su origen bajo los pies mismos de Jesús, gracias al amor de la más tierna de las madres y según los deseos de Dios sobre su pueblo.
Estas santas mujeres entraron en casa de Verónica porque Pilatos volvía por la misma calle con su escolta. Las santas mujeres examinaron llorando el rostro de Jesús estampado en el sudario y admirando la gracia que había hecho a su fiel amiga. Tomaron el vaso de vino aromatizado que no habían dejado beber a Jesús y se dirigieron todas juntas hacia la puerta del Gólgota. Su número se había aumentado con muchas personas bien intencionadas, entre ellas cierto número de hombres. Subieron al Calvario por el lado occidental, por donde la subida es más fácil. La madre de Jesús, su sobrina María, hija de Cleofás, Salomé y Juan, se acercaron hasta el llano circular. Marta, María, Elí, Verónica, Juana Cusa, Susana y María, madre de Marcos, se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba como fuera de sí. Más lejos estaban otras 7 y algunas personas compasivas que establecían las comunicaciones de un grupo al otro. Los fariseos a caballo estaban acá y allá, alrededor de la llanura, y en las 5 entradas había soldados romanos. ¡Qué espectáculo para María el ver este sitio del suplicio! Los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz. Los verdugos medio desnudos y casi borrachos haciendo sus horrendos preparativos con 1000 imprecaciones. La ausencia de Jesús prolongaba su martirio. Sabía que estaba todavía vivo, deseaba verlo y temblaba al pensar en los tormentos que lo vería expuesto. Desde por la mañana hasta las 10 hubo granizo por intervalos, pero a las 12 una niebla rojiza oscureció el sol. Dejamos hasta aquí, mañana continuaremos. Bendiciones.